buenos días para todos. Ya me conocen, soy Ana María Pará, residente de segundo año. Y bueno, el día de hoy me corresponde entonces la actividad de viernes del urgentólogo, en el cual la idea es pues como salirnos un poquito de la rutina de las revisiones académicas y hablar de un tema pues distinto. En esta ocasión, que pues el carácter de la exposición es un poquito más informal, quise utilizar pues como una herramienta diferente a PowerPoint, que es esta, que es Prezi, que pues la van a ir conociendo a medida, o los que ya la conocían, pero es algo parecido pues, a PowerPoint, pero con más cositas. Y bueno, va a empezar. Titulé la exposición entonces Mujer más allá del hogar. Realmente es difícil uno ponerse a pensar de qué hablarles cuando está acostumbrado solamente como a revisar temas de medicina, pero escogí este tema por unos argumentos o unos motivos que ya les voy a contar, y pues porque durante este mes de noviembre han ocurrido pues como, o se han celebrado fechas históricas importantes en torno al tema, y por eso pues quise como traerlo para el día de hoy. Quería empezar explicándoles por qué escogí este tema, y me causa interés, o siempre me ha parecido interesante mirar como el recorrido histórico que ha tenido que hacer la mujer para que nosotros en este momento, nosotras, podamos estar ocupando el puesto que ocupamos. Y es que creo que la formación de una mujer desde el principio, desde los diferentes entornos de su vida, se ve como marcada por ciertos estándares. Hablando desde mi experiencia personal, por ejemplo, desde la educación, yo me crié en este colegio, el Colegio Calasanz Femenino. Es un colegio religioso, pues basado en religión católica, ¿cierto? Hace parte de la comunidad Escolapia, donde se forma integralmente a las mujeres en piedad y letras. Claramente siempre pues he tenido como la concepción de que cuando la educación es a partir de la religión, en este caso la rectora del colegio era una monja, era mucho más estricta como en las conductas y en la imposición respecto a cómo debería ser el ideal de cómo debería estar formada una mujer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos daban clase de costura, de ética y valores, pero también clase de etiqueta, de cómo se debería comportar una mujer en la mesa y cómo debería ser la forma eh, ideal de actuar. Paradójicamente, la rectora del colegio, que era súper estricta, después se salió de monja y se casó con el papá de una alumna. Pues unas cosas como que uno dice, no tiene como concordancia. Desde mi estructura familiar, pues esta es mi familia materna, siempre pues ha habido mucho amor y apoyo a los sueños de cada uno, claramente, pero cuando yo transmití, por ejemplo, la idea de especializarme en medicina de urgencias, entonces mis tías me preguntaban, ah, bueno, ¿y cómo son los turnos? Ah, no, son corridos y noches. Ay, ¿cómo así? Entonces, pues sí, y los hijos y la familia, como dando a entender que si una mujer pues tenía una vida laboral un poquito pesada, por así decirlo, pues iba a dejar de lado las actividades que normalmente se le conocen a una mujer, como el ser mamá, el dedicarse al cuidado del hogar, lo cual considero y creo que hemos visto en nuestras profesoras, por ejemplo, que no son actividades totalmente excluyentes. Y otro aspecto importante, y creo que nos hemos enfrentado todas nuestras compañeras, es cuando uno se enfrenta en el entorno laboral, no tanto por parte de los compañeros, sino de los pacientes, y sobre todo lo he notado en los más viejitos, que tienen la concepción de que la mujer siempre es la enfermera o la auxiliar, y que el doctor, o sea, siempre se refieren al hombre como el doctor. Pensando porque si usted va a presentarse como la doctora, no le dicen doctora, sino que le dicen reina, princesa, mi vida, o cualquier otro adjetivo, tratando, pues que haciendo referencia alusión al tema del cual les voy a tratar en la charla, se categoriza un poquito como hacia el sexismo, de creer de que las mujeres tienen unas características distintas o unas habilidades distintas a diferencia de las de los hombres, ¿cierto? Y que de pronto las de los hombres les da una capacidad un poco mayor para alcanzar un rango profesional, por así decirlo, más alto. Pues por todos estos argumentos y por hechos históricos relevantes que les voy a ir contando a lo largo de la charla, fue que quise traer pues este tema al día de hoy. Hablando un poquito de historia, realmente para que nosotras podamos disfrutar de la participación social que tenemos en el momento, ha sido una lucha de hace más de 300 años, que cuando uno lee respecto a feminismo se ha dividido pues por etapas,
u olas del feminismo. Actualmente estamos pasando por una cuarta ola, pero se han dividido históricamente en 3 etapas. Antes de que empezara la primera ola del feminismo, ya se venía tratando como de generar una revolución social respecto pues al papel que tenía la mujer. Desde 1409, una mujer italiana que se llamaba Christine Pisan, su familia la obligó a casarse a los 15 años, y desde eso ella empezó pues como a enfrentarse a la misoginia, y es reconocida como la primera escritora europea. Escribió un libro que se llama La ciudad de las damas. Es un libro en el que ella pues hipotéticamente se plantea cómo sería la ciudad o una sociedad en la cual la educación no estuviera impartida por los hombres, sino por las mujeres, y cómo sería sin tanta guerra o conflictos bélicos que surgían a partir pues como del género masculino. En 1671, un filósofo que se llamaba Puyol de la Barré empezó a escribir respecto a la igualdad de los sexos. Él decía que si realmente la sociedad quería avanzar en algún punto, lo ideal es que la educación fuera igual tanto para hombres y para mujeres, y que hasta que los hombres no reconocieran esto, pues definitivamente como sociedad no íbamos a poder tener ningún avance. Entonces, eh, estas dos pues, escrituras, por así decirlo, se salen de las olas del feminismo, pero ya vemos que es un recorrido que viene desde hace muchos años tratando de buscar pues como esa liberación femenina. Para empezar a contarles un poquito de estas olas, entonces la primera ola del feminismo viene a partir de un hecho histórico importante que fue la Revolución Industrial, que empezó más o menos en 1750 hasta 1789 con la Revolución Francesa. Toda la clase obrera empezó a exigir libertad, igualdad y fraternidad, pero las mujeres se dieron cuenta que este lema de libertad, igualdad y fraternidad la pedían los hombres, pero solo para los hombres. Entonces ellas dijeron como, no, ¿cómo así? Es que nosotras también somos sujetas de derecho. Y entre 1789 y 1793 se empezaron a crear unos clubes republicanos femeninos. Eran más o menos 56 clubes que se reunían en secreto y empezaron a formar algo que llamaron los cuadernos de quejas. Lo bacano de estos cuadernos de quejas y de estos clubes femeninos es que no excluían ningún tipo de clase social, iban desde las más pobres, plebeyas, hasta las nobles religiosas, y trataron de empezar a escribir como una carta pues, de derechos humanos de la mujer. Claramente ellas mandaron ese cuaderno a la Asamblea Nacional y no fue tenida en cuenta hasta 1791, en el cual una mujer que se llamaba Olympe de Gauche escribió como una declaración de derechos femeninos, y ella decía, ay, si a nosotras nos van a matar y nos van a juzgar igual que los hombres, pues deberíamos tener el mismo derecho a hablar en público. Obviamente la mataron en una guillotina delante de todo el mundo, y a partir de ahí, por reglamento napoleónico, tuvieron que, después se les montó una persecución muy grande a estos clubes femeninos, y se prohibió que se reunieran en un espacio más de 5 mujeres, pues como por el miedo a la revolución. Entonces digamos que este fue un primer intento algo fallido, pero fue como el inicio de una revolución pegada de un hecho histórico importante. Luego vino entonces la segunda ola, que es una de las más importantes dentro del feminismo, que es el movimiento de las sufragistas. El objetivo principal en esta segunda ola era lograr la participación de las mujeres en la democracia, pero ellas como movimiento no buscaban únicamente el voto, sino que también estaban exigiendo el derecho a acceder a estudios superiores, el derecho a ejercer todas las profesiones, el derecho a compartir la patria potestad de los hijos, porque toda mujer que se casara pasaba a ser posesión pues, o propiedad de su esposo, y los hijos eran propiedad del esposo. Ella no tenía, aparte del cuidado en el hogar, no tenía derecho a impartir ningún tipo de educación sobre ellos. Derecho a decidir sobre su dinero y sus bienes, derecho a ganar lo mismo que un hombre en el trabajo, y fueron pues empezando como a exigir este tipo de derechos. La primera vez que ellas pasaron una solicitud al voto fue en 1832, obviamente se las negaron. En 1866 hicieron una segunda solicitud que también fue negada, y durante esta lucha se dio a conocer como la primera mártir del feminismo, que es una mujer activista de este movimiento sufragista en Inglaterra, que se llamaba Emily Davidson, que le pidió al rey Guillermo IV en ese momento que pues, él estaba haciendo como un desfile, una cabalgata, y ella se acercó a pedirle el derecho al voto y le pasó el caballo por encima,
y a los 4 días murió de cuenta de esas lesiones. Entonces, por eso se conoce como una de las mártires del feminismo. Luego de esto vino la Primera Guerra Mundial, todos los hombres fueron enviados a la guerra, las mujeres se vieron obligadas, pues, o el gobierno se vio obligado a poner a las mujeres a ocupar las funciones dentro de las ciudades que normalmente ocupaban los hombres, y finalmente a 1917, como una forma de recompensa, Jorge V le tocó pues sacar a las mujeres sufragistas, pues o al movimiento sufragista, a todas las mujeres que habían encarcelado, a ocupar las labores de los hombres, y a manera pues como de agradecimiento, por así decirlo, les concedió el derecho al voto. Y inicialmente las únicas mujeres que podían votar eran las que fueran mayores de 30 años, y 10 años después se logró igualdad en cuanto a la edad de votación, porque los hombres que votaban eran los que fueran mayores de 21. Inicialmente las mujeres solamente podían votar si eran mayores de 30 años, pero después de esto ya se logró pues hasta a partir de los 21 años. Hay un término como en todo este movimiento feminista que surgió a partir de esta ola del sufragismo, que es sororidad, ya que ellas piensan pues que la palabra fraternidad habla únicamente del amor o el respeto entre hermanos hombres, y se formó la palabra entonces la sororidad, haciendo referencia a la solidaridad femenina o entre mujeres. Este mapita lo saqué de este libro, que es pues de donde les saqué toda esa información que les estoy contando en este momento, de estas olas feministas, que es un libro respecto al feminismo para principiantes, y este mapa muestra pues como cuándo se logró el sufragio o el voto a las mujeres alrededor del mundo. En toda esa parte de Latinoamérica realmente fue empujado mucho por la Organización de las Naciones Unidas, que en 1946 le pidió a todos esos países latinoamericanos incluir a las mujeres en el voto, teniendo en cuenta pues el porcentaje de al menos un 50% de la población que iba a ocupar en cada uno de los países. En nuestro país se logró bajo el mandato de Gustavo Rojas Pinilla en 1954, y la primera vez que votó una mujer en Colombia fue en 1957. Digamos que la segunda ola del sufragismo fue una de las que más empujó la lucha de los derechos de la mujer, pero la tercera ola ya vino con un personaje importante, que es esta escritora Simone de Beauvoir, en el que escribió un libro, esta es como la portada original de ese libro, que se llamaba El segundo sexo, haciendo referencia como que el género femenino o el sexo femenino iba siempre por debajo del masculino, y creó una polémica respecto a esta frase, y es que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, haciendo referencia a las exigencias sociales en el que usted no es mujer por el simple hecho de haber nacido como tal, sino que usted es mujer una vez llegue a lograr lo que la sociedad o la cultura le impone de lo que debe ser una mujer. Vino al final de la Segunda Guerra Mundial y pretendían volver a incluir a las mujeres o llevarlas a encerrarlas a la casa nuevamente, pero obviamente fue totalmente fallido, y a partir de ahí se vino pues entonces todo el movimiento feminista, que digamos se puede dividir en dos corrientes, en un feminismo liberal versus un feminismo radical. El feminismo liberal surgió a partir de una organización nacional a favor de las mujeres, en el cual se incluía a las mujeres en la toma de decisiones, en las discusiones, pero finalmente los hombres eran los que terminaban tomando las decisiones, pero se trata de ver más como la comparación entre hombre y mujer como desigualdad y no como opresión. Mientras el feminismo radical busca o sataniza un poco más al género masculino, siempre se han visto como oprimidas por el género masculino, pero este feminismo radical desde esa época empezó a darle un poco más de valor a la sexualidad femenina, haciéndola ver como no únicamente una tarea para la reproducción, pues, o sí, la procreación, sino como así como los hombres podían disfrutar de la sexualidad, pues las mujeres podrían hacerlo de la misma manera. Al final de esta tercera ola, entonces ya se empezó a lograr el derecho a la educación superior y a un montón de beneficios que únicamente podían
disfrutar los hombres, y por eso les traje entonces acá pues como una pequeña viñeta respecto a la primera mujer que estudió medicina en nuestro país. Esta es pues como una imagen de una revista de la época que está en las bibliotecas pues virtuales de la Universidad Nacional, y esta es la primera mujer graduada de medicina de Colombia, que es la doctora Inés Ochoa Pérez. Realmente ya había una rusa que había sido graduada de medicina de la Universidad de Cartagena, pero ella fue algo más como una homologación del título. Ella fue la primera mujer en nuestro país que se aventuró a estudiar medicina. Ella es de Duitama, Boyacá, se fue a Bogotá con su familia, era de una familia clase media, y le expresó pues al papá el deseo de querer estudiar medicina porque ya se había aproximado a la medicina gracias a uno de sus hermanos que la estudiaba. Claramente el papá se opuso totalmente y le dijo que no la iba a apoyar. Ella se presentó a la Universidad Nacional, le dieron la oportunidad de estudiar, estudió con 63 hombres, ella era la única mujer, y al mismo tiempo trabajaba para pagar 70 pesos anuales, que era lo que valía en ese momento pues como los derechos a estudiar. Se tuvo que enfrentar demasiados profesores porque se tenía todavía la percepción de que la mujer mientras estuviera menstruando no pensaba. Entonces la juzgaban por eso, y los profesores le decían, mientras tenga la menstruación usted no va a ser capaz de pensar, pero gracias a sus aptitudes pudo demostrar totalmente lo contrario. Finalmente en 1945 se graduó de medicina. En toda Cundinamarca hay varias empresas sociales del Estado que llevan su nombre, y después de eso se especializó en ginecología y obstetricia y hizo un buen desempeño pues, de su profesión. Bueno, entonces ya habiéndoles contado un poquito respecto a la historia de estas olas del feminismo, quise entonces resaltar como cuatro personajes o cuatro mujeres que me han parecido interesantes desde la labor o el reto que han tenido que desempeñar, y les voy a contar un poquito respecto a ellas. Primero, desde las ciencias espaciales está esta mujer, Valentina Tereshkova, tiene al momento 84 años. Ella venía de una familia campesina. En 1959, cuando tenía apenas 22 años, se atrevió a ser la primera mujer haciendo un salto en paracaídas, y eso llamó mucho la atención pues como del ejército de la Unión Soviética, y en 1963 realizó el 16 de junio el primer viaje alrededor de la Tierra en el Vostok 6, que es esta bolita, esta era como la nave espacial. Orbitó la Tierra, le dio 48 vueltas en un viaje en promedio de 70.8 horas en esa bolita súper estrecha, y eso pues ya la catapultó obviamente a su doctorado en ingeniería, y se volvió un miembro importante del Consejo Supremo de la Unión Soviética. Ella fue entonces pues es conocida como la primera mujer en realizar un viaje aeroespacial. Desde el mundo del arte, y creo que es pues como mi favorita de las personajes que traje, está Débora Arango, pues por ser un personaje muy nuestro. Ella nació el 11 de noviembre de 1907, falleció el 4 de diciembre de 2005 en Envigado. Ella desde muy pequeña empezó a mostrar como su carácter rebelde. Para la época las mujeres no podían montar en caballo, eso pues era visto súper mal, era casi como un pecado. Entonces ella, aprovechando que sus hermanos eran hombres, se vestía como hombre, pues como para poder montar en caballo. Las profesoras de su colegio empezaron a notar que ella tenía muy buenas pues, habilidades en la pintura y en el arte, y la empezaron a encaminar como por este lado. Inicialmente su mentor era Eladio Vélez, que hacía mucha pintura renacentista, naturista y paisajes, pero eso a ella le parecía pues como muy aburrido, y se fue o se inclinó más por el lado de Pedro Nel Gómez, que era su principal mentor y fue conocido como su modelo a seguir. Empezó a pintar, pero se dio cuenta que a ella le gustaban mucho pues, pintar desnudos y hacer una obra un poco más hacia la crítica social, y llevó su primera exposición al Club Unión con este recuadro que es La Cantarina Rosa, lo cual fue un revuelo total para la época y para la burguesía paisa, porque era absurdo que una mujer estuviera pintando desnudos. Eso la exilió un poco de la sociedad, se fue a perfeccionar como su técnica artística, y posteriormente en 1948 pintó un segundo pues recuadro, que es este, que es conocido como La Adolescencia,
el cual también generó mucha polémica, pues que una mujer estuviera pintando este tipo de cuadros. Llevó una exposición en el 48 a la par de esta pintura de la adolescencia, en el cual un obispo le estaba dando la comunión a una prostituta. Busqué muchos de cuadro y no lo pude encontrar, pero eso hizo que Monseñor García para la época la amenazara de excomunión. Y ella pues realmente se cuestionaba por qué me están amenazando de expulsarme de la iglesia si Pedronel Gómez también pinta desnudos. Y lo que le respondieron fue, es que él es hombre y usted es mujer, él puede pintar desnudos y usted no. Ella dijo, pero entonces, pues, o sea, yo no sabía que habían pecados para hombres y pecados para mujeres, y eso pues finalmente no la excomulgaron, no la desterraron de la iglesia, pero ella pues por voluntad propia realmente se fue exiliada porque le parecía totalmente absurdo. De ahora es conocida como una transgresista de la época, tiene cuadros muy polémicos como este, en el cual hace referencia a la prostitución que se vivía tan impresionante pues en Medellín para la época, y realmente era vista por la clase social alta como pues como una grosería, por así decirlo. Posteriormente pintó este cuadro en 1953, que es conocido como La salida de Laureano, en el cual hace como una referencia al golpe de Estado que le hizo Rojas Pinilla a Laureano Gómez, y esto le sumó puntos, por así decirlo, con la sociedad intelectual del país, lo cual le hizo pues como tener un poquito en cuanto a sus habilidades artísticas, pero finalmente siempre hizo parte como de ese movimiento rebelde antioqueño que para la sociedad bogotana sobre todo generó como una clase de rabia y querer montar un anti-antioqueñismo ante el carácter rebelde de los países. Otro personaje un poquito más contemporáneo es Malala, que nació en Pakistán en 1997. Ella realmente siempre ha sido reconocida, de pronto la han visto más por el activismo por los derechos civiles. Ella nació y su familia vivía en el Valle del Río Swat, que es una zona eh, colonizada pues y regida bajo los principios del régimen talibán. Entonces las niñas no podían ir al colegio, pero su papá es profesor, entonces les brindaba educación desde el hogar. Ella empezó a escribir en un blog, la BBC reconoció esa capacidad como de expresión y le puso como un seudónimo o un apodo para que no se reconociera su identidad, en el cual ella contaba cómo los niños y sobre todo las mujeres vivían la guerra desde esa zona de conflicto. Posteriormente el New York Times hizo un documental en el cual mostraban su vida y se conoció su identidad, y un día, mientras iba en un bus, un 9 de octubre en 2012, fue abordada por unos hombres y le pegaron 3 tiros, casi se muere en este atentado, la tuvieron que llevar a Birmingham, allá estuvo en cuidados intensivos mucho tiempo, se recuperó y el régimen talibán le declaró la guerra a ella y su familia de manera pública y abierta. Toda su familia se tuvo que ir a vivir a Birmingham y desde ahí ella siguió siendo activista por los derechos de las mujeres. En 2014 se convirtió entonces en la mujer o la persona, perdón, más joven en ganar el Premio Nobel de Paz, y desde eso está siendo reconocida por la revista Forbes como una de las 100 personas más influyentes del mundo de tener tan corta edad. Y uno de los hechos históricos importantes durante este mes y por los que también pues, quise escoger este tema es porque el 14 de noviembre se celebra el Día de la Mujer Colombiana. ¿A raíz de qué? Del asesinato de Policarpa Salabarrieta. Entonces, como sabemos, ella hizo parte importante del grito de independencia. Realmente su participación no iba tanto hacia la guerra, sino más bien hacia convocar jóvenes, comprar material de guerra, labores de espionaje, y cuando se llevó a cabo la captura de los pues, independistas, la condenaron a fusilamiento. Digamos que por un acto de respeto, por así decirlo, entre comillas, al ser la única mujer entre los que fusilaron ese día, su cuerpo no lo exhibieron en la plaza pública, pero finalmente terminó pues, muriendo por defender los derechos de la población en ese momento. Esos eran pues como unos de los personajes más relevantes o pues que seleccioné aleatoriamente, pero creo que
Cuando uno busca en blogs y en internet respecto al tema, se da cuenta de un montón de mujeres pues valiosas que a lo largo de la historia han hecho un montón de hazañas que ni siquiera conocíamos. Ya pues que les mostré como estos personajes y el contexto histórico pues o más antiguo de la lucha de las mujeres por sus derechos, les voy a contar un poquito ya para finalizar respecto a cómo se ha vivido el movimiento feminista desde Latinoamérica. Entonces, el movimiento en Latinoamérica realmente está haciendo, pues, o va de la par de la lucha de un montón de problemas o determinantes sociales de los cuales podríamos hablar un montón. A partir del montón de problemas que tenemos acá, de la pobreza, de la guerra, se ha formado como un movimiento desde 1980 que es conocido como el feminismo descolonial, en el cual su principal líder ha sido esta mujer que se conoce como Rosa Inés Uriel o Ochi Uriel, que es de República Dominicana. Ella es una antropóloga y cantautora y utilizó pues como este término de feminismo descolonial en el cual mezcla la intersección de los conflictos no solamente del género pues y el sexo, sino la clase social y la raza, teniendo en cuenta como también las poblaciones más afectadas, como la raza negra y las poblaciones indígenas. Digamos que ella es un representante de las formas más radicales o más extremistas del feminismo, que creen que prácticamente los hombres no deberían existir, pero es como una de las representantes más fuertes pues, de toda esta cultura y de todo este movimiento a esta parte de Latinoamérica. El movimiento feminista en nuestro país como tal inicialmente era visto únicamente como un acto de rebeldía, pero en 1994 la Universidad Nacional empezó a crear unos estudios de género, mujer y desarrollo. Eso le confirió un tema un poco más académico al respecto, le dio como ese plus en el cual ya no se veía únicamente como rebeldía, sino como un tema que valía la pena estudiar, y eso atrajo mucho a los intelectuales y le dio, digamos, un carácter un poco más de respeto al tema de la mujer y el feminismo como un movimiento social. El día de ayer, de pronto pudieron ver en redes sociales que se celebraba el 25 de noviembre el Día de Eliminación contra la Violencia de Género a partir de la historia de las hermanas Mirabal, o también conocida como las mariposas. Entonces, la historia de las hermanas Mirabal o las mariposas eran tres hermanas, Minerva, Patria y María Teresa. Realmente Patria no era tan activista contra el régimen de Leonidas Trujillo, que se conoce como una de las dictaduras más sangrientas de toda Latinoamérica. Ellas estaban entonces en República Dominicana, él a todo opositor que tenía lo mataba. Patria les ayudaba mucho a Minerva y María Teresa escondiendo armas y permitiendo que sus reuniones se llevaran a cabo en su casa, pero las principales pues, representantes o activistas eran Minerva y María Teresa. El 18 de mayo de 1960 las judicializaron, ambas fueron a la cárcel. Se relata que en esa primera estancia en la cárcel las violaban y las maltrataban todos los días. Eh, Trujillo, como en forma de reconciliación con su pueblo, no, y realmente no se sabe por qué, pues, pero eso era como para darse un pantallazo. En agosto del mismo año las sacó de la cárcel, haciendo pues como de benevolente y que se había apiadado de ellas, y las sacó de la cárcel, pero ellas a las pocas semanas empezaron nuevamente con movimientos en contra de ese régimen, a hacer reuniones pues como ocultas, y eso llegó a oídos de él. Entonces él definitivamente le dijo pues como a su servicio militar, a estas peladas hay que matarlas, pues no podemos seguir soportándolas, y se planearon sacar, porque a los esposos de ellas también los habían llevado a la cárcel, trasladarlos a una cárcel que les implicara un recorrido más largo para su visita. Entonces, un día, un 25 de noviembre, mientras ellas iban desde su casa hacia la cárcel a visitar a sus esposos, las abordaron en una camioneta, iban las tres con un chofer, se llevaron a cada uno por separado y los mataron a golpes, pues, y en las confesiones posteriores relatan que les amarraron la boca, les pusieron pues como una venda y las mataron a punta de garrotazos, por así decirlo.
Es por eso entonces que en 1999 la Organización de Naciones Unidas estableció el 25 de noviembre como el Día contra la Eliminación de la Violencia de Género, la violencia contra la mujer. Como les dije inicialmente, en ese momento, y desde 2015 estamos atravesando, por así decirlo, la cuarta ola del feminismo, un movimiento que se ha llamado el ciberfeminismo, pues porque sabemos que ahora todo se mueve por redes sociales, en el cual, pues, si bien la lucha lleva desde 1400 tratando de hacer que los derechos de la mujer y las capacidades de la mujer no se limiten únicamente a la crianza de los hijos y al hogar, sino a todas las demás habilidades que puede desarrollar usted como ser humano, pues la lucha, digamos que todavía sigue en pie, es porque la vulneración a la mujer sigue estando vigente y no es un secreto para nada. Desde 2015 el movimiento viene siendo arrastrado en Latinoamérica por las argentinas. La frase ni una menos viene de una escritora mexicana, Susana Chávez, en 1995 como protesta a una serie de feminicidios que habían ocurrido en la ciudad de Juárez. Sacó la frase ni una menos, ni una muerte más. De esa frase ni una menos se apoderaron las argentinas en 2015. Realmente en 2015 se empezaron a dar cuenta que en Argentina ocurrían un montón de feminicidios y violencia contra la mujer que no estaba siendo visibilizada, pues, o no estaba siendo reconocida por los medios de comunicación. Crearon entonces un observatorio de feminicidios de Argentina y se dieron cuenta que entre 2008 y 2015 las muertes de las mujeres por su género habían aumentado de un 35 a un 40%. Es entonces que en agosto más o menos de 2015 ocurrió la desaparición de una mujer. A los días la encontraron desnuda con signos de violencia sexual y física, pues ya había fallecido, y eso coincidió con que hace 10 años también se había perdido una estudiante en Argentina. A partir de ahí entonces escritoras, poetas, presentadoras de televisión hicieron una maratón de lectura y desde ahí en adelante se empezó entonces a formar este movimiento feminista en Latinoamérica arrastrado por Argentina. No sé si de pronto han notado que el color del feminismo es el violeta y todo parte desde el evento que ocurrió el 8 de marzo en Nueva York, en el cual unas mujeres que trabajaban en una fábrica quisieron exigir sus derechos, igualdad de pago para las mujeres como lo hacían para los hombres, tener las mismas garantías laborales, y el dueño de la fábrica las encerró ahí y las quemó. Las telas que estaban, pues se dice, no sé si será verdad o más como leyenda popular, que el humo que salía de la fábrica ese día era violeta porque las telas eran violetas, y desde eso y a partir de esa historia es que se apoderaron pues del violeta o del morado como el color del feminismo. En nuestro país, entonces, el feminismo se ha vivido desde la frase vivas las queremos. Recientemente, y es otro de los eventos importantes durante este mes, es que el 11 de noviembre se celebró entonces como una marcha frente a la Corte Constitucional en Bogotá. En nuestro país, y según lo que estuve leyendo, la lucha de las feministas va encaminada hacia la despenalización del aborto. Ese es ahora como su objetivo principal, ya que en Colombia el aborto por fuera de las 3 causales que conocemos da en promedio, pues, o según lo que dice la ley, debería dar de 16 a 54 meses de prisión. Se supone que el 19 de noviembre la Corte Constitucional debería haber dado una respuesta respecto a esto, pero eso no se ha obtenido aún. Y en nuestro país, pues entonces se vive bajo la frase vivas las queremos. Ahí, pues en lo que he visto y en lo que busqué, hay una serie de grupos políticos o partidos que buscan que sean formados solo por mujeres para tratar de tener una mayor participación política. Hay uno que se llama Estamos Listas, y si uno busca en internet hay un montón de grupos que buscan pues desde diferentes puntos la participación social de la mujer. A pesar de esto, a pesar de las marchas, la violencia de género en todo el mundo sigue existiendo. Estuve mirando, y acá también en Colombia hay un observatorio de feminicidios colombianos. Las cifras siguen siendo alarmantes. Cuando uno se mete a esa página, por ejemplo, a mirar, están divididas entre mujeres colombianas y venezolanas, porque ya se ha identificado
y sobre todo asociadas a las actividades laborales como la prostitución, por ejemplo. La muerte de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia es muy alta y el fenómeno pues del COVID y la cuarentena realmente aumentó de manera significativa la violencia intrafamiliar, no solamente contra las mujeres, sino la violencia infantil también, pero eso es solamente como para ejemplificar recuento de feminicidios de todo este tiempo, desde marzo a agosto del año pasado, que fue que estuvimos pues como encerrados, por así decirlo, en la cuarentena, en el cual hubo hasta 243 casos de muerte en Colombia a las mujeres únicamente por el hecho de ser mujer, por así decirlo, que es realmente la definición de feminicidio. Yo creo que defender los derechos de la mujer y hacerle notar lo valioso que es la mujer a la sociedad, pues probablemente nosotros no vamos a salir a marchar ni a ser feministas pues de esas radicales, pero creo que desde nuestro entorno, desde nuestra actividad laboral, desde nuestro rol como amigos, hermanos, debemos luchar por defender los derechos de la mujer y respetar desde lo poquito pues que podamos hacer nosotros. Eso era todo lo que traía para hoy. Muchas gracias a todos y especialmente pues a mis compañeras mujeres, que como vemos en el grupo somos menos mujeres que hombres, pero sí que vamos a ir apoderándonos de la medicina de urgencias. Eso era todo lo que traía para hoy. Muchas gracias.